Él es de Italito Huila, estudió en la Universidad Nacional en los años 80, diseño industrial y artes visuales. Llegó a Cali en 1990, en 1998 en compañía de un grupo de personas crean lo que se llama Elena Producciones, y ellos han sido los realizadores y organizadores del Festival de Performance de Cali durante todo ese tiempo. En los años 90, perdón, tuvo una participación fuerte en la escena artística. Fue premio del 37 Salón Nacional de Artistas en 1998 y estuvo en la Bienal de Venecia del 2003 y en la Bienal de La Habana en 2008. Entonces, pues, bienvenido, Wilson. Gracias. Mi compañera Milena. Hola. Y mi nombre, que es Andrés. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación, gracias a quienes dirigen este proyecto, a los organizadores, a todos. Y bueno, sí, entonces voy a mostrarles un poco, tengo muchos PDFs, entonces tengo un poco como un problema y todavía no he decidido del todo cómo voy a armar la charla, la voy a como a construir un poco aquí como sobre la marcha. ¿Cómo es que es su nombre? Mi nombre es Andrés. Entonces, como Andrés decía, sí, yo soy de Pitalito Huila y terminé el bachillerato allá. Entonces soy de un pueblo y terminé, o sea, a los 20 años más o menos, cerca de los 20 años fui a Bogotá a estudiar. Eso para mí es importante porque tiene que ver, porque es como la experiencia de vivir fuertemente como un contexto, ¿no? De entender un contexto. En un pueblo uno conoce como a toda la gente, conoce uno a todo el mundo, por lo menos conoce a la gente de cara, así no conozca los nombres. Entonces este asunto de pensar como el contexto, como la totalidad, para mí va a ser pues como importante. Yo entré a estudiar diseño industrial primero, no terminé esa carrera y luego me presenté a artes y estudié un tiempo también y luego básicamente me empecé pues como a trabajar, entré pues como a una vida profesional desarrollando muchas colaboraciones y aprendiendo en esas colaboraciones. Entonces fui parte de muchos colectivos y hice muchos trabajos, fui parte de varios colectivos y hice varios trabajos en colectivo también para aprender en esa lógica, ¿no? Para aprender de los mismos artistas. Entonces aquí hay como algunos trabajos de los 80s. Pues me ha interesado mucho, o podría pensar mi trabajo en relación también a muchas influencias. Por un lado, por ejemplo, la idea de Duchamp de pensar en construir relaciones, en desarrollar un trabajo conectado con muchos otros trabajos donde se está pensando en construir casi que una obra como total, pero también conectado en ese sentido con la literatura, ¿no? Que en la literatura se van construyendo las relaciones. Un libro le va dando uno pistas un poco y uno va construyendo como la experiencia a través del tiempo con un libro. Yo quería ser escritor y tuve un tiempo como hasta los más o menos 16 años pensando que quería ser escritor y que quería ser poeta. Luego finalmente me di cuenta que descubrí pues como las artes visuales y me peleé un poco con la palabra, con pensar en las... Pero también al mismo tiempo fueron muy importante como la relación de palabra e imagen en mis trabajos, y luego con el tiempo pues ha ido apareciendo un asunto súper fuerte del texto como en mis trabajos y ha podido como suceder más fluidamente la relación entre imágenes y entre imágenes figurativas, por decirlo de alguna manera, y textos. Entonces, esos son algunos de los trabajos de los 80s. Ese es un trabajo que yo hice cuando era estudiante de la universidad, que se llamaba Cementerio, que eran dibujos hechos con semen y con tinta. Y que luego, 10 años después, fue como retomé esa idea para hacer un proyecto mucho más grande. Estos eran por ahí unos 12 dibujos que expuse en un salón universitario, en el Salón Cano. Y luego construí un proyecto más o menos entre 1994 y 1996, compuesto más o menos por 700 dibujos, que ya no tenían tinta, sino solamente tenían semen, que era una especie de construcción colectiva donde la gente escribía la fecha y la hora.
de la eyaculación y donde se instalaban pues como en una pared directamente, sin una protección, como sin un vidrio, no enmarcados. Entonces yo cuando entré a estudiar arte lo que quería hacer era pintor, pero yo no había demostrado ninguna habilidad, supongamos como joven o como adolescente, ni había tomado cursos de dibujo o de pintura. Entonces tuve que trabajar mucho para desarrollar, para encontrar como un lenguaje, pues unos recursos y un lenguaje de cierta manera. Wilson, pero entonces, ¿qué fue lo que lo hizo cambiar de enfocarse hacia el trabajo en la literatura y tomar la decisión de ser artista? O sea, yo en los años 80 estuve haciendo graffiti también. En los años 80 se hizo graffiti, pero era un graffiti que no era diseñado, que no eran diseñadas las letras, que no habían recursos de color, sino básicamente hubo una tendencia muy fuerte acá, donde se hacía graffiti de texto y donde lo que importaba era como el mensaje, como unos grafitis poéticos, etc. Entonces, haciendo graffiti me detuvo la policía. Y básicamente pues yo me di cuenta que me interesaba hacer mis trabajos, pero que quería como desarrollarlos, entonces que el territorio del arte un poco era como el territorio, era un territorio donde se podría desarrollar como una pieza y no quería como ser detenido tan rápido por la policía y que ya se acabara como lo que yo pudiera hacer como un comunicador de ideas y eso. Y pues como que mientras voy desarrollándome como pintor, pues se va volviendo muy importante las imágenes pintadas y las imágenes figurativas, y también en los años 80 hay un asunto muy fuerte en relación a la especificidad de la pintura, a la pintura casi como en sí misma, como un territorio, y entonces en ese punto a mí se me chocaron un poco como los textos y las pinturas. Entonces hay trabajos míos que tienen textos y tienen imágenes pintadas y figurativas, y me fui yendo en un momento, lo fui resolviendo yéndome hacia unas imágenes donde ya no habían textos. Wilson, perdón, ¿en qué momento llegas a incursionar en el performance, en instalación? Entonces, bueno, aquí hay algunos de esos dibujos que les estoy mostrando. Ya te contestó esta pregunta. ¿Te acuerdas de alguna de esas frases que escribías? ¿O por la que te metieron a la cárcel? Pues no, porque me acuerdo una, pero no porque o sea, en Pitalito me detuvieron como haciendo un graffiti que no me acuerdo qué era, pero me acuerdo una que escribí en la Universidad Nacional cuando Marcos Palacio era el director de la universidad. Entonces había como una especie de máquina de borrar grafitis que todos los días iba borrando como los grafitis, y eso eran las paredes blancas y luego la gente escribía, pero entonces había se estaba pintando todo el tiempo en la universidad, entonces como que el grafiti era Marcos quiere su palacio blanco. Entonces él se llamaba Marcos Palacio y era un juego ahí como con el apellido, donde no había como un interés, vamos a diseñar la letra, o si no era muy rápido y muy la letra de uno. Esos son otros trabajos. Entonces a mí me interesó mucho como explorar y como experimentar con materiales. También venía de hacer diseño industrial, donde era muy importante como todo el asunto de la búsqueda de los materiales y eso. Entonces esos son trabajos hechos en icopor, donde hay pintura, hay como un poco de collage, y donde yo pirogrababa el icopor para rellenar esos espacios que quedaban con papel metálico. Ese es uno de esos trabajos. Ese es icopor con papel metálico incrustado en las partes que están pirograbadas. Entonces de esos hice muchos y tenían que ver tomaba muchas fotografías de avisos. Entonces también había mucho de referencia al grafiti, entonces por ejemplo, a los avisos, perdón. Entonces por ejemplo ese es un aviso de una peluquería, que por ahí más adelante va a salir la fotografía. Sí, entonces en principio era un poco la pintura, pero también... o sea, había visto como todos esos carpateatros, museos de cera, circos que circularon en los 60, 70 en Colombia. Entonces había mucho también de interés hacia ese tipo de espectáculos y también hay como, yo empiezo como a hacer intervenciones públicas o como ese tipo de trabajos porque hago, por ejemplo, telones para tomarse fotos, donde el espectador se pone atrás, donde hay unos fotógrafos, entonces como una especie de arte de participación, pero muy derivado de los espectáculos populares. Pues como que yo quería viajar, entonces me pensé que esa era una forma de
de presentar el trabajo, de crear una especie de negocio también, pero al mismo tiempo también estaba pensando que eran unas pinturas y estaba pensando en que que había un asunto de la pintura y del texto allí también. Pero sí iba como muy pues dentro de los intereses del arte, y yo hice muchas cosas que tenían que ver con arte de participación, donde libros de artista, donde usted como que usa esos trabajos. Wilson, ¿y en qué momento tu obra llega a ser reconocida y en qué momento llegas a tener esa participación en los salones nacionales de artistas? Pues yo empecé a presentarme o sea, yo pensaba que yo quería hacer trabajos para ser vistos y como para ser presentados, y no trabajos para ser guardados. Entonces, desde que empecé, busqué de muchas maneras hacer público el trabajo, estar en exposiciones. Entonces hice muchos. Me acuerdo una vez que tuvimos que pedir un permiso para colgar unos cuadros en el Parque del Salitre, unos cuadros enmarcados en unas rejas, y ahí se montó como un trabajo. Igual eso era pues como muy precario para presentar sobre todo unos cuadros, pero era como un inicio de entender también como que pues cómo era hacer una exposición, como ese tipo de cosas. Pero siempre me interesó mucho participar en las exposiciones, y pues en ese sentido como que antes de ser reconocido era como ser visible también, y de hacer público, y ese siempre es una cosa muy básica de hacer como arte, pienso. Como el poderlo presentar antes que cualquier otra cosa, y como hacerlo público, que se encuentre como con sus contemporáneos, no sé. Esos son trabajos hechos en cordobán, que es un plástico que se usa para forrar muebles y que tiene una tela pegada en el plástico. Entonces, como yo hacía esos telones para tomarse fotos, entonces la tela no caía no era como suficientemente pesada, o por la forma, entonces la tela se enrollaba, una tela. Y este plástico funcionaba muy bien para colgarlo, y quedaba allí, se mantenía pues como vertical. Entonces, pues son unos telones grandes. ¿Ese estuvo en la retrospectiva? Sí, en Bogotá. También me interesaba mucho la fotografía, entonces tienen muchas conexiones con fotografía. A veces tomaba fotografías, o esas son muchos trabajos que hice a partir de foto agüita, de esas fotografías que habían mucho en la calle. Entonces yo compraba esas fotografías que me las vendían, y y encontraba como unas imágenes que me interesaban, y a partir de eso trabajaba. Pues tiene un roto, y se colgaba así pues como en los parques con muchos de esos. Y el roto era para que las personas introdujeran el rostro. Sí. Y entonces ahí habría un fotógrafo. Pues eso es una tradición también de la fotografía, ¿no? Sí. Los telones para tomarse fotos, que a veces la persona se para adelante, o habían este tipo de posibilidades. Entonces es como un formato que ya existía en relación a la fotografía. Este tenía un letrero que decía: el de atrás paga. Entonces conectaba mucho con todo el arte pues también de los 80s, con ese interés hacia el pop, en el arte colombiano, hacia este tipo de imágenes. Y eran ese tipo de ideas, ¿no? Nunca pierden la cabeza, que es lo que dicen pero luego cuando hay una persona ahí, pues o sea, en un festival de cultura popular en la Plaza de las Nieves en Bogotá, estuvieron en el planetario, pero afuera, como no en la Galería Santa Fe, sino como en el corredor. Sí. Estuvieron en... ¿Cómo en qué fechas? Como en los 88. Yo no me acuerdo de haber visto eso en la retrospectiva. En esa sala, habían 2 salas, en una de las salas habían como estos trabajos así. Pero no está para uno tomarse la foto. No, estaban pegados en la pared. Se montó solamente, se hizo uno para montarlo, creo que ese se montó. Se hizo como una especie de evento, y se montó uno un día. Y en Neiva también estuvieron. Entonces en principio eran pensados para ser ubicados en la calle, pues. En la exposición de arte pues no funcionaron tanto como en el parque, donde ya existían los fotógrafos, y la gente pues
No es como ahora que todo el mundo tiene un celular con una cámara. Entonces la gente ahí, pues ahí encontraban como su finalidad. Esta idea de arte y participación, digamos, de vincular al público con la obra. Pues no sale del mundo del arte, aunque ya eso era una tradición y existía desde los años 60, creo, o 70, sino como de los espectáculos populares, de las ciudades de hierro, de la mujer que se convierte en gorila, que uno entraba y había un juego de espejos y ella se iba convirtiendo y uno va viendo que se va convirtiendo y de pronto se abre la jaula y usted está ahí metido con el gorila en la misma habitación, o los museos de cera, ¿no? Entonces de eso hay mucho en los espectáculos populares y venía para mí pues y obviamente pues viene de la historia y la fotografía, de haber visto como ese tipo de recursos en la historia y la fotografía por ahí. Luego pues con el tiempo, o sea, yo muchas cosas las hice y después las pensé. O sea, se supone que uno piensa y luego hace. Pues muchas cosas las hice para pensarlas y se fueron construyendo con el tiempo. Y hice pues como muchas cosas que deseaba hacer o que pensé hacer, pero luego con el tiempo se fueron encontrando como su sentido. ¿Y qué recepción tenían esos trabajos en la universidad con los profesores o los compañeros? Pues finalmente esa exposición la hice cuando ya me había salido de la universidad. Entonces yo no los expuse en la universidad, sino luego pues como... ¿Te saliste en qué punto de la universidad? No, yo me salí como en tercer semestre. ¿Y por qué te saliste? Porque yo era muy, pues también como arrogante un poco, entonces en ese sentido yo dije, yo no quiero que nadie me enseñe a pintar. Entonces cuando ya me llegaron los profesores duros cuando llegó Ángel Lócar y cuando llegaron esos profesores, entonces yo me salí de las clases de pintura y seguía tomando clases de grabado con Humberto Giangrandi. Entonces duré un tiempo tomando grabado y haciéndome como un propio pensum y luego pues me fui como quedando afuera porque finalmente eso no funcionaba, que uno pueda como estar adentro y estar afuera, pues uno finalmente queda por fuera. Eso me pasó. Sí. Y Wilson, ¿cómo fue la participación suya en los 37 Salones Nacionales de Artistas? Sí, ahora les voy a mostrar como el trabajo de esos trabajos, pero esos son trabajos de finales de los años 80, ¿no? Entonces también hay mucho, pues me interesaba mucho la gráfica a partir de lo que circulaba como en los años 60 y 70 como en Colombia, de los álbumes para coleccionar, que esos llegaban casi que uno cada 2 meses o cada 3 meses, y eso pues conectó mucho como Suramérica de cierta manera, no sé. Entonces como de ahí venía, o sea, mucha de mi influencia viene como no del mundo del arte, sino como del mundo de la ilustración. Y pues en esa lógica, entonces también esta segunda etapa de Telones tienen que ver con cómics latinoamericanos, con Santo el Enmascarado de Plata, con Blue Demon, con Capax del Amazonas. Entonces de ahí salen esas imágenes y como esas narrativas. Y es muy como seguirle la lógica al mismo cómic. ¿De joven leyó mucho cómic? Sí, tenía colecciones también y trabajé mucho, sobre todo como con la colección de Santo, el Enmascarado de Plata. Igual cuando yo estaba joven eso ya era como de viejitos un poco, porque ya habían tomos que habían salido, pero igual me interesaba mucho esos fotomontajes y como lo chistoso de las historias. También conectada con la literatura, con cosas que van en literatura que me interesaban, que van en cine también. O sea que usted se enseñó a pintar solito. Sí, y me resabié también. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Pues como que de pronto habrían, no sé, tengo dudas a veces como en relación a veces me dicen, no, usted ha llegado gente que ha aprendido como a pintar en la academia y yo de pronto doy muchas vueltas para llegar a un punto. ¿Qué le molesta de la academia? ¿Cómo? ¿Qué le molesta de la academia? ¿Qué le molesta? No, pues en ese tiempo, en ese momento me pasaba eso, que yo quería, pues era muy rebelde y entonces me planteé como un corte radical como con la academia eso. ¿Y te quedaste viviendo en Bogotá, trabajando en Bogotá? En los años 80, entonces viví en los años,
Viví los años 80 en Bogotá y luego pues como exponiendo y como viendo el arte y lo que estaba pasando y luego en los 90 entonces fui a Cali, a vivir a Cali. En la época en la que estabas en Bogotá, ¿qué interlocutores tenías? Digamos, trabajabas en el taller de Jan Grande haciendo cosas, pero ¿qué otros artistas fueron importantes, los amigos tuyos? Sí, pues conocí como gente, a ver, muchos artistas, algunos artistas que pues a través de las exposiciones, por ejemplo fui a ver una exposición de José Horacio Martínez, pero bueno, eso es en los 90s, a Valenzuela y Klenry, así conozco esa galería con la que trabajo luego pues, mucho tiempo. Pero sí, como la gente que uno va conociendo y con quien tiene afinidad. ¿Eso me está preguntando los 80s? Sí, digamos, en la época en que te saliste de la universidad, ahora que mencionabas que para ti siempre ha sido importante meterte en procesos de colaboración para ir aprendiendo en conjunto o compartiendo, estaba pensando quién estaba cerca tuyo, como que interlocutores que tuvieras. Sí, Álvaro Salamanca, un artista que murió, que era pintor, gente de Pitalito también, como Fernando Rosso, no sé. Pero ahora no estoy tan seguro. Pero sí, pues, por ejemplo, Ivonne Pini, Germán Rubiano, profesores míos, Edgar Silva. Esto también, todo eso es cordobano, todo eso es pintura sobre cordobano. Eso es, perdón. ¿Qué hacen esta técnica o exploras otras técnicas pictóricas? Entonces, al principio, pues yo, o sea, experimenté con óleo sobre ese, y eso pues el óleo, la trementina se comió el plástico, ¿no? Entonces luego me di cuenta pues, que tenía que trabajar con pintura de agua, entonces esto está hecho los primeros están hechos con vinilo y luego con acrílico. Y en este momento, ¿quién tiene eso? Existen, claro, ¿no? Todos estos trabajos. Sí, hay unos que algunos los tengo, otros no sé quién los tiene. Sí. Esto se llama Vuelven los vampiros y hay todas escenas como de vampiros sacados de Santo el enmascarado de plata y tenía que ver con que yo quería ser vampiro cuando estaba pequeño, entonces hay como unas... O sea, en ese momento me interesaba mucho lo personal, entonces las arqueologías personales, todos esos temas eran muy fuertes en mi trabajo hasta más o menos a mediados de los años 90. A partir de allí luego pues como que empiezo a pensar más como en problemas comunes y aparece lo personal como de otras maneras, pero en principio era muy como, también un poco el arte que se hizo en los años 90 también, ¿no? Que iba mucho hacia lo personal, hacia la representación de eso. Bueno, pero esos son principios de o sea, los más nuevos son como más o menos de 1990 o 91, de esos que les estoy mostrando. Luego esto es en una galería en Bogotá. O sea, yo probé en varios espacios. Por ejemplo, o sea, como yo vi que el arte sucedía también en las galerías, ¿no? Y el arte un poco, y no había ese sistema comercial tan fuerte que ahora, era muy mezclado lo que pasaba en las galerías y en los espacios. No se diferenciaba en ese sentido. Entonces yo empecé a buscar una galería a principios de los años 90. Fui a Carlos Alberto González y Carlos Alberto entonces trajo a Javier Gil y a María Elvira Ardila y ellos dijeron que que mi trabajo no les parecía interesante, entonces ellos finalmente no me dieron el visto bueno y yo tuve que buscar en otro lado. Entonces luego fui a esa galería a ver la exposición de José Horacio y luego más adelante les dije a ellos que yo quisiera mostrar, así atrevidamente les dije yo quisiera mostrar acá, cómo hace uno para mostrar. Y entonces ellos me dijeron pues vaya trayendo cosas y nos muestra. Entonces yo durante un tiempo les estuve llevando fotografías y luego como los trabajos físicos a Valenzuela Klenner y luego entonces más adelante me invitaron a una exposición colectiva que esta es a una exposición de dos artistas, de Sylvie Boutique y yo. Entonces había tenido hepatitis, me dio hepatitis y estuve muy grave y tuve como una fascinación como por la debilidad y como... Entonces después de eso, de estar pintando con esos colores que vieron antes, terminé pintando así con esos colores así como todos suavecitos, azulitos, y tuvo que ver como con esa situación.
¿Qué imagen es esta del fondo? No sé si no alcanzo a ver bien. Son como muy como a partir de la infancia también, como esa es como una especie de cohete donde van como 2 siameses. Aparece como la imagen del siamés varias veces en la exposición y está hecho el pedazo pintado, está cosido sobre plástico transparente y luego tiene un reborde en plástico de esos estampados de bebés y luego están las que parecen unas llamas, también son pedazos añadidos. Entonces eso es interesante porque yo había trabajado trabajar con un bastidor, cuando usted trabaja con un bastidor, usted ya tiene definido el formato casi de entrada. Pero cuando usted trabaja con un plástico y con varios trabajos que está haciendo al mismo tiempo, y cuando tiene la posibilidad de coser, pues yo empecé los formatos no están definidos de entrada, y muchos de estos trabajos se fueron construyendo donde había una parte que había pintado por acá y luego encontró como su punto ahí de encuentro con el otro pedazo y así se fueron construyendo como estos trabajos. Esto es un plástico forrado en plástico burbuja con todas estas partes pegadas. También me interesaba mucho que la arquitectura era un poco como el formato. Y entonces como que estos eran como unos puntos que tenía, por eso como que donde me funcionaba muy bien la irregularidad de las formas allí como, y los diferentes formatos, pensando que lo que era el cuadro era como el espacio mismo y la arquitectura. Pero ese plástico así en burbujas se podía pisar. Pues sí. Bueno, que estaba pues ahí dispuesto en el suelo y no sé, las personas frente a ese tipo de materiales reaccionan queriéndolo tocar siempre. Pues ahora no es tan fuerte, ahora hay una cosa de la participación súper fuerte, ¿no? Eso ya está como establecido, primero vino pues como el arte interactivo y luego el arte participativo y eso ya todo el mundo piensa que a las cosas que están ahí se les mete la mano. Entonces en ese tiempo, en los años 90 no era tan fuerte esta cosa de la participación, había como un límite más fuerte en relación a las obras de arte. Pero básicamente eso sí se dañó finalmente del uso, se le reventaron todas las burbujas y quedó pues así. Sí. Estás es como ahí explorando como la cuestión de la pintura expandida, ¿no? Un poco como ahí, pues, no hay pues el marco, sino que tú usas la arquitectura. Pero es muy una cosa de los 90, ¿no? En los 90 también hubo eso súper fuerte acá. O sea, pensemos en Jaime Iregui y sus, creo que llamaban atractores extraños, que eran como unos elementos volumétricos, escultóricos que se ubicaban en diferentes alturas. O muchos artistas trabajaban esto eso estaba pasando pues con la pintura, ¿no? A principios de los años 90 muchos pintores se vuelven instaladores. Entonces pensemos en Víctor Leñalet, en Danilo Dueñas, que hacían cuadros y luego empiezan a construir estos espacios. Entonces Víctor de pronto hace una pared así en un salón nacional con ladrillos pegados con cemento y pone el cuadro, entonces uno tiene el cuadro como aquí encima. O Nadine Ospina con Carlos Salas, entonces hay un interés, pasa eso como en el arte y eso es un poco conecta como con esto que está pasando. Y si había necesidad de romper muchos formatos y el status quo, pero no teníamos nombres, o sea, ya una revisión historia que le ha dado nombres a las cosas, pero no se llamaba... Estamos haciendo pintura expandida o en los mecanismos, o sea, esos ya son nombres de que la academia les ha dado y ustedes lo leen bajo ese rótulo. Pero sí había un interés hacia los límites, hacia buscar como otras posibilidades, a experimentar, a incursionar pues como en unos asuntos. Esa es una pintura más grande que la proyección y es como una especie de bebé pintado ahí, abajo. Es el plástico y está todo cosido con metros de plástico. Entonces está todo bordeado con metros de plástico cosidos ahí. Y el cuerpo del bebé está hecho en un plástico estampado. Tiene fotografías acá, cosidas, y está pintada la cara. Y en el momento pues que estás recuperando como estas obras y que realizas la exposición de la retrospectiva, ¿qué es lo que rescatas en este momento de ese mismo trabajo que en este momento que te haya afectado y te haya aportado?
de esos trabajos? Sí, sí, de todos esos trabajos, porque pues en el momento en el que uno estudia un poco de tu obra y un poco lo que has hecho también con el colectivo, con Elena Producciones, pues o sea, se ven cosas que tienen relación, pero al mismo tiempo, no sé, ¿qué rescatas tú de todo eso? Pues a ver, después de esa exposición, entonces hubo la propuesta de hacer un performance. Y entonces yo desarrollé una acción a partir de esas mismas imágenes que estaba haciendo como dentro de este mismo imaginario. Entonces era todo un trabajo como en relación a la infancia, también a los materiales infantiles. Hice una acción donde estaba vestido con un traje, como con una especie de mameluco. Ajá. Esas son como fotos previas a la acción. Entonces de la acción hay como un video cortico que no lo tengo, y donde yo tomo droga o sea, medicamento para dormir. Entonces conecta, pues como, de cierta manera las imágenes conectan con lo que viene en la pintura. Pero entra como en otro territorio. Entonces ese es el momento donde María Teresa Hincapié está haciendo sus acciones, donde los performancistas como importantes en Colombia entonces son gente que tiene unas técnicas súper refinadas, ¿no? Como Mapa Teatro, desarrollando sus presentaciones desde finales de los años 80 en Bogotá, Heidi Rolf Abderhalden, María Teresa Hincapié empezando a enseñar performance en la Universidad Nacional, Álvaro Restrepo haciendo sus trabajos en el territorio, en el contexto del arte un poco. Entonces, como que yo estaba pensando, es como un trabajo en reacción a ese tipo de trabajos, donde en vez de yo prepararme para controlar el cuerpo y dormirme, me tomo una droga para dormir. Entonces hay un asunto muy corto como de una decisión en relación a una acción. Entonces, en ese sentido también conecta como con cosas que están sucediendo acá. También yo era muy tímido, entonces también mis primeras acciones son como un poco para no estar, ¿no? Como que en esta yo estoy dormido, en la otra estoy desnudo, pero tengo un espejo aquí adelante. Entonces son como las primeras acciones son muy en relación a cerrarse, como en relación al estar. ¿Este es tu primer performance o ya habías hecho uno previo? No, ese sería como el primero, así. Los otros serían como instalaciones donde el público participa y donde el público construye, o los participantes construyen como la acción, como supongamos en los telones, o en una acción que se hizo cuando se hizo la de los telones en 1998, que se llamaba Micrófono Libre, en donde había un sistema de sonido y había un micrófono y yo incitaba para que la gente usara y se apoderara de ese espacio, y entonces finalmente la gente terminaba como haciendo la presentación, aparecían haciendo la programación, aparecían presentadores, cantantes, gente que hablaba, etc. Y eso es del 88. Entonces un poco como que no entra, tendría que ver con lo político, ¿no? Pero al mismo tiempo con unas políticas de lo cotidiano, esos primeros trabajos. ¿En No. esa época a quién reconoces en el campo de las artes de acción de performance? Ya dijiste a Mapa Teatro, a María Teresa Hincapié. Pues es un momento todo, o sea, en 1992 se hace el primer festival creo que se llamaba Performance y Acción Plástica en el Teatro Julio Eliezer Gaitán, que es como el primero y el único que se hace. Entonces ahí está Antonio Caro realizando una acción, está Gil Charalambos haciendo una acción, está María Teresa Hincapié, está José Alejandro Restrepo, está Víctor Robledo, en colaboración con María Teresa Hincapié, como figuras establecidas y como también nuevos, como jóvenes emergentes están en esa exposición. Que es como es de la escena de los 90. Sí, como de principios de los 90 y de finales de los 80 un poco. Okay, y bueno, y según tu visión, en ese entonces estas prácticas tuvieron como que fueron, pues que no tuvieron mucho auge o no salían muchos artistas a hacer performance, como en la mitad de los 90. ¿Tú cómo veías ese tiempo para las prácticas de performance en Colombia?
No, sí había gente haciendo performance, o sea, María Teresa Hincapié había hecho a finales de los 80 con José Alejandro Restrepo varias piezas. Se había ganado el Nacional. Se ha ganado el Salón Nacional en el 91, entonces ya el performance era como... Pero eran performances con un tono muy distinto, ¿no? Como muy trascendentales. Y estos performances tienen un tono mucho más ligero, pero no quiero decir que no sea como una densidad igual de significativa. Cuando lo viste los performances de María Teresa Hincapié, eran toda esa cuestión de lentitud, tiempo, como conciencia, y en cambio el performance de meterse en una pepa y dormirse tiene hasta sentido del humor. Y hay un poco y al mismo tiempo que yo estoy haciendo esos performances, pues hay toda una generación de gente haciendo performance también. De gente de mi generación y gente más joven también en ese tiempo haciendo performance. Entonces también es como un momento, o sea, yo pienso en Manuel Romero haciendo sus acciones donde escribía con agua. Nosotros hacíamos el movimiento post-eclíptico. Éramos Catalina Rodríguez, Nelly, Peñaranda, Michelle, y desde la universidad estamos por ahí 5 o 6. El Museo de la Calle con Raymond Chávez y con Federico Guzmán y con Adriana García Galán. Entonces es también como de principios de los 90 o hasta de finales de los 80. Sí, es como un momento ahí que están pasando, a uno se le va olvidando, pero los artistas están siendo parte de generaciones, ¿no? Como hay muchos contemporáneos haciendo cosas al lado. Bueno, y que ya las cámaras uno las podía comprar, uno podía tener una cámara, entonces le queda más fácil hacer el performance. Esta es una acción del 94, en el Museo de Arte Moderno. Entonces, esas son fotos hechas para el jurado antes de la inauguración, que realmente fue cuando se hizo la acción. Entonces los jurados necesitaban como dar un premio antes de la inauguración y yo tuve que presentar como una especie de... hacer una presentación para ellos, pero realmente no funcionaba porque esa era una acción que se construía con el público, donde había una especie de deriva que conectaba, donde buscaba a alguien y donde el mismo acontecer del público y las decisiones del público iban dándole forma como a la acción. Pero entonces era básicamente, yo estaba afeitado, pintado de plateado, conectado por una extensión en el pene a una silueta en acero inoxidable de mi cuerpo y donde estaba, como les decía, como buscando a alguien por el otro lado que también era un espejo y al mismo tiempo mirándome como en ese espejo por el otro lado. Era una exposición donde era como una especie de exposición donde había una serie de autorretratos como reales, pero también como jugando con la ficción del autorretrato. Entonces, yo había trabajado con Víctor Robledo una serie de fotografías y luego esas fotografías fueron incluidas dentro de la acción, pero también algunas fueron pintadas, entonces fueron como el recurso para algunas de las imágenes. Entonces, por ejemplo, esta cabeza era una fotografía, esta pintura era una fotografía. Esta era una acción donde supuestamente era una continuación de la imagen esta de los siameses. Entonces había estado trabajando en esa exposición que les mostré antes, como con la idea de siamés, y aquí aparecía como un siamés sexual. Pero entonces la persona con quien yo iba a hacer la acción, porque yo no iba a estar con un espejo, sino que iba a estar pegado a otra persona, finalmente se me corrió. Y entonces tuve que resolver el problema y esta pieza se resolvió de esta manera. La idea de pintarse, de cubrirse el cuerpo de plateado, ¿de dónde salió? Seguramente tenía que ver mucho con estéticas de los 90 también, como no sé, como esas referencias hacia la Factory, hacia toda forrada de papel aluminio. Había como un asunto ahí de estéticas de los 90 un poco, pienso. Y también como una idea de lo reflectivo, ¿no? Ahora me acuerdo de sus ojos en la página de Facebook, donde tiene como los ojos plateados. Sí, totalmente. Entonces, de cierta manera, es como que lo plateado refleja. Estas son imágenes de esa misma instalación. Luego, entonces,
Entonces mucho es muy caprichoso también de cierta manera, o surge como de intuiciones o de experimentaciones y eso. Entonces yo tuve como una experiencia muy fuerte, o sea, como que los performances supondría que son liberadores y que son catárticos, pero para mí muchos fueron traumáticos. Y me llevaron fue como a crear como traumas y como experiencias traumáticas. Entonces en esta acción yo tuve como una especie de ruptura porque como que se me volvió como si fuera un otro el reflejo. Me medio enloquecí ahí, el otro se me volvió como un reflejo y me obsesioné con eso. Entonces pedí permiso en la terraza del museo para hacer otra acción que fue posterior a la acción de la inauguración, donde yo hice 2 fogatas, invité a unos amigos a una fogata, ellos estaban allá, y solamente yo venía a esta fogata donde estaba quemando esta silueta. Entonces ahí se construyó pues como una acción muy como intuitiva y como... Wilson, para ese momento ya, digamos que ya estás como laborando más o incursionando más en el campo del performance, o también seguías con la pintura. Pues estaba muy interesado en el performance porque estaba desarrollando una colaboración con Silvia Ibarra, una artista que se ha ganado un salón regional en Bogotá, donde habíamos creado un colectivo que se llamaba Los Dudosos. Entonces en este colectivo nosotros realizábamos acciones donde básicamente interveníamos como en eventos que se programaban. Íbamos a un festival, por decir algún recital de poesía o a una película, y encontrábamos como formas de intervención muy como que se iban armando allí sobre la marcha. Los Dudosos, entonces finalmente fue muy intensa como la colaboración, pero no la exhibición. Entonces realmente no hay sino como la participación en una revista que se llamaba Calimoto y que era hecha por Juan Mejía y Wilson Díaz, donde sale una pieza, una fotografía de Los Dudosos y mucha documentación, porque finalmente nunca hubo como la oportunidad de exhibir como esos proyectos fueron mandados como a periódicos, a varios lados, pero no hubo un interés, entonces ahora existen solo como documentación, pues. Entonces, por ejemplo, Silvia está participando en esta acción. Y de pronto por eso hay como ese momento en donde hay un interés más fuerte como hacia el performance. Sí, a mí me interesaba mucho el performance desde antes. Y está pues lo que había hecho también, por decir algo, Maribelia Marmolejo y Rosenberg Sandoval a principios de los años 80 en los salones Atenas. Aquí había de todas maneras como una tradición de cierta manera, como gestándose. Pero pienso que va muy como a la par de otras manifestaciones. Yo no pienso tampoco que sea tan nuevo y tan radical, sino que va como al lado de otras cosas que están haciendo los artistas y que pueden ser tradicionales en sus formatos, pero que son importantes y como radicales en cómo están resueltos y como suceden pues como en el tiempo. Lo que pasa es que no hay como registros de lo que pasó en ese tiempo, por eso es que uno tiende como a pensar que... De pronto se han ido como conociendo más, o sea, por ejemplo, conocíamos el trabajo de Rosenberg Sandoval, porque Daros lo compró, porque estuvo en esa exposición de cantos, cuentos colombianos, pero el trabajo de María Belia Marmolejo, que aparecía como una especie de asistente de él, pues viene a ser como rescatado de cierta manera por las feministas en esa expresión que se llama Reacción del Feminismo, que es como de 2007, creo, 2008, donde es como se plantea como la primera artista de género en Colombia. Entonces un poco pues va como desarrollándose, sí van apareciendo, se van entendiendo las cosas con el tiempo, no sé. Pero igual también en su momento también tienen su impacto. No sé, pensé, Antonio Caro también y sus trabajos, como defiende a su talento, que también es pues, como un antecedente importante, no sé. Entonces son trabajos que corresponden también como a su momento, ¿no? Como al presente, a las cosas que están pasando. Y a mí me interesa mucho eso del arte. O sea, Danilo Dueñas dice en una entrevista que hubo, pues, en una entrevista del 2008, que trabajar como sobre el presente y sobre los problemas del presente es problemático porque uno puede anecdotizar o folclorizar una situación, aunque igual él también trabaja sobre el presente cuando descubre como formas de construir a partir de los asistentes con los que trabaja y cómo resuelven pues como los problemas físicos en el lugar.
Entonces, pues a mí me interesa mucho ese asunto del presente. Y eso pues es un trabajo que conecta con preocupaciones de los 90, ¿no? Con el surgimiento del CIE en los 80, con los problemas económicos también de cierta manera, porque es un trabajo hecho en cartulina, donde necesita un sello, cartulina, y todo lo demás es pues como autogestionado de cierta manera. Entonces con este trabajo yo empiezo a cambiar como la forma de operar de las acciones. O sea, esa acción donde estaba conectado con el espejo fue como una acción de ruptura para, como en ese sentido del performance, de hacer un performance como ritualista, para pasar a hacer un performance donde yo era una especie de administrador y de vendedor de un proyecto. Y donde en esa lógica también más adelante soy un cantante y entro como más a jugar unos roles como establecidos y como administrativos de cierta manera, o unos roles como que no vienen, pues no sé, que se separan un poco en ese sentido de este tipo de trabajos. Y también en la pintura pues pasa esto, ¿no? O sea, yo estoy buscando, hago una pintura muy de accidente, una pintura donde por ejemplo pongo el verde y luego pongo el amarillo y entonces lo lavo antes de que se seque en todas partes y voy como construyendo muy a partir de accidentes como la pintura y como la forma de la construcción de la imagen. Eso me interesa mucho. Entonces, esto, por ejemplo, esto va en esa lógica también. Son manchas o accidentes físicos que quedan pues como caen de cierta manera. Entonces, a partir de este trabajo del 96 y este trabajo del 94, mi trabajo va a cambiar como mucho. Entonces se vuelve como una pintura figurativa, más fría de cierta manera, como más dura, no sé, como más esquemática. Ahorita decías que había sido un poco tímido, ya uno viendo como estas obras ya se había perdido esa timidez. Pues como decía Gonzalo Arango, la timidez me lanzó a la agresividad. Pues era un poco como un mártir del arte, ¿no? Como que uno va por una idea hasta donde tenga que ir, porque funciona como para lo que usted quiere conocer y para lo que quiere decir también. Entonces en el 2000 pues yo voy a la zona de extensión y aquí entraríamos como en ese territorio que conecta más con el tema que está planteado en la charla. Pues como que todo mi trabajo se va a parecer, va a ser como más o menos similar, entonces aquí van a ver como ejemplos de pintura más adelante, pero va a entrar como en una lógica muy de otras formas de construcción de la pintura. Entonces ese es un trabajo del 98, donde además como que me interesan los estilos de pintura, es como una cosa más revisionista sobre la pintura un poco. Igual cuando esos primeros trabajos que te parecían como fauvistas, pues también eran muy como en la lógica del trabajo de Fernando Villa, que de cierta manera está haciendo citas. Entonces hay pinturas de Fernando Villa donde está haciendo citas a formas de pintar de pintores colombianos. Y eso también tiene mucho que ver con formas de pintar, entonces aparentemente es una cosa muy suelta y muy expresiva y muy espontánea, pero las formas de las pinceladas y de los accidentes son muy como, supongamos, dripping por un lado, con otras formas de hacer. Entonces luego, por ejemplo, para esta exposición del 98, que se hace en el Museo de Arte Moderno, que es como un proyecto para museos. Entonces, para esta exposición me interesaba mucho como estilos o formas de pintar o como los estilos. Entonces trabajé con mis estudiantes y yo hice muchas de las pinturas, pero también muchas fueron hechas por otros y eso le aportaba al trabajo como una diversidad como variopinta de formas de hacer pintura. Estas pinturas iban acompañadas de textos que reafirmaban esto. Entonces los textos son textos de periodistas, textos de comentaristas culturales, textos de críticos de arte, textos descriptivos míos. Entonces mostraba como una variedad de acercamientos al arte como sucede en la realidad y estaban hechos, pues como les decía, para salas como para museos, porque era una especie como de proyecto de retrospectiva de mi trabajo en 1998. Entonces estaba pues como toda esta narrativa a partir del archivo de fotografías que yo tenía, de las diapositivas que uno toma
para documentar su trabajo. Los 90 también fue como un tiempo en donde había muchos problemas de documentación, donde ahora es difícil como buscar ir a ver la historia del arte de los años 90, o hay como muchos acercamientos por eso mismo, hay como un interés hacia eso. Entonces era como a partir de esa preocupación también. Y en la inauguración del evento, de la exposición, yo cantaba. Como canciones que hablaban de... Entonces primero canté, en este tiempo canté covers. Más adelante empecé a escribir canciones y a cantar mis canciones, pero para esta exposición eran covers de canciones que hablaban del espacio. ¿Pero asumías el rol del artista o del músico o solamente cantabas? Pues como que asumía diferentes imágenes de lo que era ser cantante. Entonces, por ejemplo, para esta inauguración del Museo de Arte Moderno de Bogotá era como una especie de cantante de centro comercial acompañado por un organetista. Luego en Cali era un cantante de trío, como con un trío. Entonces era como diferente el mariachi, cantar con trío, cantar como músico de centro comercial. Entonces había como un asunto en relación a esas, pues como a esas imágenes. Wilson, ¿esa exhibición estaba al mismo tiempo que estaba el Salón Nacional? Esa fue el mismo año, pero creo que fue, no me acuerdo, creo que fue posterior tal vez. Creo que no estoy seguro. Creo que se hizo antes del Salón Nacional. Y tal vez la segunda vez que se hizo en Cali fue después del Salón Nacional. Las pinturas son de 20 por 20 centímetros. Y habían también maquetas de lugares que era un poco sobre la crisis de los años 90, entonces habían maquetas de galerías donde yo había expuesto y que habían desaparecido como por todo esto que estaba pasando en los años 90, ¿no? Después de la apertura económica de Gaviria y de la caída de los carteles y de ese momento difícil de los 90 acá en Colombia. Ese es como el montaje de ese trabajo en una exposición de 2014 que era una especie de retrospectiva que hubo en la Galería Santa Fe en Bogotá, donde están puestos allá en esa pared y de esta manera pues como las pinturas y como sobreexpuestas a documentos como a esta cartelera llena de documentos de exposiciones de estos trabajos. Luego pues para el segundo festival de performance, que es el primero que organiza Elena Producciones, el festival de performance lo creamos Juan Mejía y yo como una especie de experimento en 1997, porque los estudiantes de arte estaban haciendo performance en las clases de pintura, de dibujo. Entonces se hizo como ese experimento a ver como si había un interés y se programó, toda la gente que quiso participar se programó. Pensamos que el evento iba a durar 2 días y duró 1 día. Entonces, bueno, estoy hablando del primer festival, ¿no? Y luego Elena Producciones, cuando sacaba el colectivo Juan y Wilson y la pareja sentimental, entonces Elena Producciones recoge como las banderas del festival de performance y decide como crear un proyecto que no sea solamente un proyecto exhibitivo como el primer festival, donde solamente se vieron las obras, sino como un evento de investigación donde van a ver donde las conferencias, las investigaciones teóricas, etcétera, van a ser importantes, y pues ha ido desarrollándose un proyecto que empezó como un proyecto de performance, pero que ahora es un proyecto de arte donde hay como un espacio para el arte público, hay exposiciones de sala, como por decir algo, una exposición de grabado, una exposición de dibujo, etcétera. Pero se realizaba en sitios que de pronto habían perdido una funcionalidad en cuanto a lo que hacía en la ciudad. Por ejemplo, es el Coliseo. A lo que me refiero es que el Festival de Performance de Cali se realizaba en sitios que querían o que necesitaban como una resignificación, ¿cierto? Pues como en relación a que había como hay esa tradición de todas maneras en el arte, como en buscar ese tipo, como en espacios que no son los espacios tradicionales y que son espacios de pronto cargados de historia, con huellas de otros momentos en su historia. Entonces el primer festival se hizo en un billar, y en ese año también hicimos una exposición en una pizzería de pintura, y luego pues como este segundo festival se hace en un coliseo de deportes de un colegio de Cali. Entonces esos escenarios como que va a ser
como siempre para el arte es importante el escenario, ¿no? Y a veces ese escenario puede ser un escenario neutro, como supongamos un museo, una galería, o aparentemente neutro, porque igual las historias mismas se van acumulando, y uno podría, y pues se ha visto que en el arte alguien es puesto en una galería y ha citado, supongamos, un trabajo que sucedió hace 15 años en el mismo lugar. Entonces como que nos interesó pues como trabajar en espacios con historia, pero también ir a espacios pues más, a veces a espacios también tradicionales del arte. O sea, no hacíamos como... La gente suponía que nosotros éramos un proyecto alternativo y ya. Entonces cuando fuimos a la tertulia para 2001 fue muy criticado, que se planteó que nosotros nos hemos vendido al museo, pero básicamente lo que hemos querido es como que plantear un proyecto donde podamos estar como en otros territorios y poder como negociar como nuestras políticas también dentro de espacios que las tienen, pues. Bueno, estos festivales de performance de Elena, producciones al principio involucraban mucho la cuestión de la gestión, ¿no? De gestionar todo, no tanto en el primero, sino en el segundo y en el tercero, que son como pues, los primeros. Los artistas llevaban su obra, o sea, tenían que poner sus materiales o ustedes conseguían el apoyo, cómo se daba toda esa cuestión. O sea, con el tiempo nosotros pues tenemos una forma de organización donde nosotros pagamos un dinero no tan grande por una conferencia o por una acción, o damos un dinero de producción. No es que no tenemos un fee de artistas, sino que damos como un dinero de producción o pagamos las conferencias. Pero eso ha sido como un logro en el tiempo. Al principio todo fue obviamente con el apoyo de los artistas, por eso pues así se construyó como el festival. Con el artista pagando su pasaje de Bogotá para venir a hacer la acción. Y básicamente el festival, pues como en la actualidad, supongamos, los artistas proponen, por decir algún espacio, quiero hacer mi performance debajo del puente en tal sitio, o quiero que sea al frente de la Plaza de la Gobernación, o quiero, como ha sido el caso, y nosotros conseguimos ese espacio, hacemos toda la gestión de permisos y eso, y ayudamos a producir como la acción misma, pues. Pero sí ha ido como desarrollándose y como creciendo poco a poco. Sí, es como al principio difícil porque no es como tan popular el hecho de que se hagan estos festivales en Colombia y lo del apoyo. Entonces, me parece que son muy valientes, son los guerreros que todavía estén. O sea, que vaya a salir el próximo Festival de Elena. O sea, el primer festival nos prestaron una greca y nos prestaron el espacio. El segundo festival conseguimos el espacio del Coliseo de Deportes prestado y nosotros hicimos un afiche que fue como una herramienta que ha sido una herramienta importante donde no aparece ningún logo sino solamente el logo de nosotros. Por ejemplo, el afiche nos sirvió para invitar a artistas mexicanos que fueron los primeros artistas extranjeros que vinieron y ofrecerles que pudieran sacar sus logos dentro de los afiches y flyers que nosotros hacíamos. Entonces de esa manera, supongamos, hubo pasajes para los artistas, que era como una de las cosas más difíciles de conseguir para nosotros. ¿Y el festival se hacía anualmente? Después no, empezó a... O sea, el festival se hacía como anual, se hizo 97, 98, 99, 2001, 2002 y después de 2002 se ha hecho cada 4 años. Entonces se hizo 2002, 2006, 2008, 2012, 2016 o 2017. No sabemos, estamos ahí como en eso. Entonces, para terminar de contarles esto, pues en el 99, entonces después de que hice esa acción en el 98, Las Malas Amistades, que es un grupo de Bogotá, me vio cantando y les pareció interesante y me invitaron a una de las sesiones de ellos donde las canciones se escriben, se ensayan y se graban en una consola de 4 canales en la misma sesión. Entonces, a partir de allí he hecho muchas colaboraciones con ellos y he aprendido mucho también pues he aprendido de pensar que a mí me interesa escribir, pero que prefiero escribir como canciones o como guiones para títeres que supongamos novelas o cuentos.
O sea, en 1996 empecé a trabajar con plantas vivas de coca. En ese mismo año en donde, supongamos, hago cementerio, después de haber hecho la acción en el Museo de Arte Moderno que vieron, entonces empiezo, y aquí no tengo fotografías, pero básicamente en esta instalación, que estaba compuesta por una pintura del Grupo Menudo y por una especie de diario inventado en hojas de cuaderno, o una mezcla entre hojas de diario y hojas que ayudaban a construir como la ficción del diario, estaban una serie de plantas de coca. Entonces yo empecé a trabajar con esas plantas de coca, como yo pienso que antes que Miguel Ángel Rojas. Miguel Ángel Rojas dice que no, que él es el primero que usó plantas, que usó las hojas de coca para hacer sus instalaciones, para hacer, se me olvida cómo se llama esa que van llevando a las hormiguitas. Yo creo que yo trabajo eso antes que Miguel Ángel Rojas. Aquí para que quede grabado. Entonces, pues la planta de coca es una planta que atravesada como por muchos asuntos, ¿no? Históricamente es como uno de los cultivos, si uno mira los relatos de los españoles hablan de los cultivos de coca como un asunto agropecuario y como una moneda de cambio. La coca se llama Eritrocilón granatense, o sea, el nombre de la coca señala el territorio de la Nueva Granada, entonces conecta totalmente con la historia colonial, la guerra contra las drogas, o sea, para perseguir esas plantas se han atacado hasta las reservas naturales acá. Entonces es una planta que atraviesa muchos asuntos importantes en este territorio. Entonces yo empecé a hacer, en principio pues como intuitivamente, aunque igual yo en el Caquetá, que es el departamento vecino al Huila, pues empieza toda la movida del narcotráfico de la coca en los años 70, y yo veo esto lo vivo como súper fuerte en Pitalito. Entonces una de estas acciones es esta acción donde a mí me invitan en el año 2000 a una residencia artística en Curazao que trata sobre naturaleza y sitio específico donde no me preguntan, donde no me piden un proyecto, y yo llego con el trabajo hecho allá. Y es que me trago 30 semillas de coca para ir a defecarlas a otro país. Un poco pensando en la lógica y pensando que no se acepta en ese momento que hay una relación entre producción y consumo. Entonces Estados Unidos hace como unos señalamientos como súper fuertes hacia el territorio colombiano, hacia Colombia en los años 90. Entonces hago esta acción donde de cierta manera traslado los cultivos, que también era como una palabra como usada para ese momento. ¿Cómo lo sacó del aeropuerto? Como los afros cuando se tenían que escapar a los ¿cómo se llamaba? A los palenques, se tejían las semillas en el pelo y se iban. Pues me los tragué, y como eso es material orgánico, entonces no hay problema de cierta manera, ¿no? Eso es o sea, en Curazao fue problemático porque ya no hay diferencia entre la palabra coca y la palabra cocaína. La misma palabra es para coca y para cocaína, no hay como diferencia entre ese producto como trabajado químicamente y la planta originaria de este sitio. Entonces, a mí me ha interesado mucho la representación institucional, o sea, como trabajar con documentos, y en ese sentido también que las instituciones produzcan los documentos que son mis trabajos. Entonces, por ejemplo, allá yo les pedí que ellos hicieran el video de la defecada, y que eso fuera como producido por la exposición misma. Entonces ese video existió y fotografías, pero luego ellos se problematizaron mucho. Entonces mientras llamaron a un abogado e investigaron si yo tenía que irme a la cárcel por haber llevado esas plantas, por haber hecho esa acción, todo el material se destruyó. Y yo dije, pues sí, pues ¿qué vamos a hacer? Porque, o sea, fue muy fuerte la reacción de ellos, donde me decían, ¿usted por qué nos viene a traer sus problemas acá? Esos no son nuestros problemas, aunque igual eso es Curazao, eran Antillas holandesas y era uno de las rutas hacia Holanda del narcotráfico. Entonces, la pieza existió como noticia de prensa, o sea, un periodista me entrevistó, y entonces yo narré como el trabajo, y así existe como ese trabajo. Fue como una de las formas de documentación de ese trabajo.
Este es un trabajo para DUIT, un proyecto de Hans Ulrich Obrist, que se llama Cómo hacer un kilo de coca de alta pureza aprovechando de la mejor manera los insumos utilizados. Entonces yo investigué con gente, con cocineros, cómo se había transformado esa fórmula alemana como en manos de los campesinos acá de cierta manera, y cómo supongamos algunas cosas fueran sustituidas por orines de marrano, por gasolina. Entonces esta fórmula hecha para ese libro que circula y para el sitio web de Influx que circula internacionalmente, se vuelve un trabajo utópico porque finalmente es una planta que solamente se da como en 5 países, que corresponde específicamente a un territorio, que necesita como unos territorios muy grandes para sembrar como esta planta. Entonces como que es como utópico en el sentido de que no se puede, de que es difícil que se haga, ¿no? Y que funciona como una idea para el catálogo y para el proyecto este. También empezó a hacer una serie de fotografías que documentan los jardines de coca en Cali, cómo la coca se usa en jardinería. Esas son fotos como entre 2003 y 2004. Pues yo averiguo como quién podría conocer a algunas personas de estas y así voy llegando a hacer unas entrevistas. Yo no cito las fuentes, entonces como que en ese caso ellos aceptan como esa forma de intercambio y prefieren como ser protegidos de cierta manera. Y yo pienso que es más importante como que existe esa obra a supongamos otras consecuencias en relación a hacer ese trabajo. O consecuencias, no sé, o asuntos éticos. Este es un trabajo para la Bienal de Liverpool, entonces allá yo llevé las plantas de coca para sembrarlas en esta exposición, en un espacio que funcionaba aparentemente porque realmente no, como una especie de invernadero, porque en ese tiempo también muchos artistas trabajaron en invernaderos como súper bien montados y esto no correspondería como a un invernadero, pero básicamente pues es como un espacio que contiene ese trabajo que estaba donde me interesó también como las paredes y el color del sitio, entonces deterioré y al mismo tiempo como que restauré el espacio, como que a veces tenía que, para lograr un color en la pared, pues como lijarlo o pintarlo, entonces había un punto ahí. Voy a hacer una pregunta, digamos que en estos países que estaban llevando estas plantas, ¿era legal o es ilegal, digamos, tener? O sea, es ilegal porque el INCORA tiene prohibido que uno saque semillas de acá. Entonces supongamos si uno las lleva como semillas, es ilegal porque yo no me las había tragado, sino que las llevé en un frasquito. Y en ese sentido podría tener como consecuencias jurídicas. Sí, porque puede contaminar como otro territorio, esas cosas. Sí. Y desde lo legal, digamos, frente a la idea de la planta, de la cocaína, de la coca. Digamos, en Inglaterra hay una legislación o algo por el estilo que prohíba pues yo viajé pues a este espacio independiente y ellos dijeron que querían hacer la exposición y yo como de pronto protegido dentro de esos límites del arte hice el trabajo, pero no averigüé más. Posiblemente sí tendrá pues como puede ser problemático. También en esta misma exposición entonces habían un poco como que todo el tema había sido llevado al tema de la jardinería de cierta manera. Entonces, habían unas instrucciones de cómo sembrar y cómo podar la planta de coca. Como pensando también pensando en la historia de los jardines en Inglaterra y en Francia. Estaban estos 2 dibujos en la exposición, que están hechos usando plantillas y las semillas de coca despichadas directamente sobre el papel. Que son ¿no? Este tiene el nombre científico y colonial de la planta de coca, y este otro que es como los nombres indígenas de la planta de coca, los idiomas, la planta de coca en los idiomas indígenas pues en países de Sudamérica. Entonces luego pues hice
puse en lugar a dudas, en Cali, en esta vitrina, la vitrina la abrí, entonces se podía entrar. Y hice como una especie de evento alarmista, donde las plantas de coca tenían 3 plagas, que realmente las plantas de coca y todas las plantas en Cali tienen esas plagas, pero era lógico, como de cierta manera, como ser alarmista por toda la persecución y por todos los venenos que se están rociando, pues como desde el 92. Yo me conecté con unos artistas norteamericanos en San Francisco que se llaman los Future Farmers, los granjeros del futuro. Me contestó Amy Franceschini. Entonces con ella tuve como una conversación, me interesaba mucho que como que de Norteamérica me señalaran cómo tratar esas plagas acá que tenía la planta de coca. Entonces ella llevó la conversación a un terreno más como de fábula y no a una solución práctica del problema, que fue muy interesante porque también como que me dio una salida. O sea, como que trabajar con documentos, con la realidad, a veces es súper limitante también de cierta manera, con la verdad, en un punto se vuelve como una camisa de fuerza, y me pareció como súper interesante este punto de la ficción que también conectaba pues como con el hecho de cómo se construye la historia y como finalmente en la historia de nosotros, cómo la ficción es tan fuerte dentro de la misma, pues. Entonces en esa historia pues venían 3 ratones ciegos a tratar esas plantas y cada plaga tenía como una explicación. Entonces había una donde las hojas desarrollaban por la contaminación una especie de microclima debajo de las hojas, entonces se creó como una mesa que servía para mantener las plantas como tenía que girar de cierta manera esa mesa para crear como un equilibrio. Otra era como una especie de tinta que se podía usar. Y formalmente pues estaba montado así, ¿no? Las materas metidas dentro de estas estructuras de vidrio, rellenas como con viruta, y que conectaban también con todos esos espacios como de almacenes de diseño y de moda y de decoración que hay por ahí en los alrededores de este lugar. Luego yo fui a San Francisco, hice como varios trabajos de dibujo con Amy Franceschini y lanzamos el movimiento de liberación de la planta de coca en San Francisco, en una galería pequeñita, donde habían como dibujos, objetos y un texto escrito por un historiador poeta que se llama Reni Pritiki sobre esa historia del movimiento de liberación, del Movement of the Liberation of the Coca Plant. Estas son imágenes de este proyecto. Y luego en la Bienal de Mercosur hice un taller también pues como continuación de este. Entonces en un sitio que se llama Subterránea, ellos tenían como matas de aguacate, por eso están esos rotos, porque los aguacates se quedaban verdes y rompían como las tejas de zinc. Entonces trabajé había llevado carbón de madera de coca, hice un taller de dibujo usando también la tinta del aguacate que se saca de rallar la pepa del aguacate. Entonces usaban esos 2 materiales y básicamente yo les conté el cuento del movimiento de liberación de la planta de coca como si fuera una especie de realidad para que ellos los continuaran desarrollando, porque Brasil entraba dentro de esa misma historia. En la historia había unas polillas que emigraban hacia otros países y en eso estaba Brasil. Entonces la historia se terminó de construir como en un relato pues como colectivo en ese lugar. Esta es una intervención en el espacio del Dorado en 2013, donde habían esas son latas pintadas con esmalte y luego tienen unos plotters que son usados como si fueran stencil. Entonces sirven para escribir esos textos que luego se retiran y entonces queda pues como todo el trabajo hecho en esmalte, en poliuretano. Y todo tiene que ver como por ejemplo en está contada la historia, es como el guión de Curazao, de cuando fui a Curazao,
O sea, hay diferentes referentes y referencias como a la historia a esta historia pues en relación a la planta de coca. En 2013, que tiene una propiedad de 5 hectáreas o menos, puede almacenar su propia semilla. El campesino que tiene más de 6 hectáreas es considerado igual que un terrateniente y no puede almacenar la semilla que produce y solo usará semillas certificadas, y eso es pues como una ley que todavía está vigente. Había otra noticia sobre cómo en 2004 los narcotraficantes habían desarrollado una especie transgénica de coca, y esto aparece en un periódico en Europa, y estaba todo montado en este espacio donde yo creé como una especie de recorridos para estar en este lote, y donde también sembré coca. Entonces habían como algunas plantas de coca, y vino un jardinero de las torres del parque a hacer como una especie de visita guiada de las plantas que habían como en ese lugar. Entonces además pues tenía todas estas vueltas como este trabajo. Estaba también este texto que ustedes recordarán que era esta publicidad que los indígenas demandaron e hicieron quitar de la televisión y de la radio colombiana. Que tenemos conocimiento que estuviste como observador en las negociaciones en el Caguán, entonces como que nos cuentes sobre esa experiencia. Sí. Y también como que entiendo que es como en ese punto se parte también como tu proceso de artista tiene como una etapa y ahí nace como otra etapa, creo. Entonces, pues sobre todo en el sentido de que yo había trabajado mucho la apropiación en los años 90, y supongamos que tomaba imágenes de la prensa, de la publicidad, pero cuando voy a ese lugar, entonces puedo producir, o se hace más fuerte para mí pensar que yo puedo producir mis propios documentos y trabajar a partir de ellos, ¿no? Entonces es importante eso, pensar que uno también puede producir, supongamos si usted pinta imágenes, ¿por qué no producir las fotografías para luego que salieran esas imágenes? O bueno, como ese tipo de cosas, eso es como una cosa. Entonces aquí está como esa exposición que se realiza en 2002, o sea, el viaje a la zona de extensión es del año 2000, cuando son las conversaciones de cultura y empleo, donde básicamente había como una especie de reality que necesitaba como participación, y a uno pues lo llevaban y lo traían y lo hospedaban esos 3 días. Entonces yo fui en uno de los 3 buses que fue de Cali, y salieron buses pues como de muchos lugares del país a esa reunión. Así llegó como el grueso de la participación, y luego también llegó gente pues como, mejor pues como en helicóptero de otra manera, y como personalidades de la cultura para tratar esos temas alrededor de la cultura. Eso era como un lugar donde se buscó como discutir diferentes temas importantes de la realidad nacional, y donde esto era transmitido por el canal estatal de televisión que era Inravisión, directo a todo el país. Entonces yo fui como observador, y allá se podía hacer fotografía y video. O sea, había 3 categorías: como observador, como un ponente que iba a hablar como 10 minutos, así estuviera, cuando le tocaba el turno, así lloviera y no se escuchara, porque allá sonaban mezclas de cinta, usted tenía que ocupar sus 10 minutos, y así pues como se iba dando pues como la programación, o como un artista que iba a hacer una obra para televisión. Entonces también muchos artistas hicieron trabajos, como por ejemplo había un escenario que era como el fondo donde eran los conciertos, y de pronto un señor que ya había estado haciendo esto pues hizo unos grafitis que decían como ratatatata, como si fuera una ametralladora, un poco pensando también, me imagino, como eran grafiteados los buses y como los camiones, como la guerrilla grafiteaba los camiones y los buses. Entonces el grafiteo, y eso estaba como de fondo de esas intervenciones. O Carmen Espinosa, que había hecho como una acción similar en Cali, entonces va y se entierra, hace un roto y se entierra en la tierra, afuera de las silleterías, como de espaldas a donde estaba sentada toda la gente que estaba escuchando la programación. Entonces está como un día enterrada ahí. Entonces había como ese tipo de trabajos también. Entonces, como les digo, yo hice fotografías y videos,
era como un lugar, o sea, uno había visto todo, la guerrilla tenía como una sobreexposición en los medios de comunicación, entonces uno veía en cromos al guerrillero tal estrenando un teléfono satelital, entonces era como reseñado como era más hablando del teléfono satelital que el guerrillero y de esa novedad. Entonces había una gran exposición en los medios de comunicación, pero entonces era era de cierta manera misterioso también, y también era difícil pensar como, yo pensé, pero que yo voy a hacer allá, si ya todo lo vi, como que todo es como cliché, como lugar común, cualquier imagen de la guerrilla, supongamos, o de ese lugar, o de lo que está pasando allá. Entonces hice un proyecto, como que así he trabajado un poco cuando voy a residencias artísticas que a otros lugares, pues tengo una idea y también acepto que surjan ideas nuevas en ese lugar. Entonces, por ejemplo, cuando hice lo de Curazao, me tragué las semillas, pero allá también se me ocurrió que estábamos trabajando en la casa de los holandeses que habían pues como tenido esclavizada a la gente allí en ese lugar, y que era un lugar de vigilancia porque estaba ubicado como en un lugar alto, y entonces de ahí se podía mirar como todo el paisaje. Entonces tenían un museo y pedí como permiso para usar ese museo que tenía ventanas hacia afuera. Entonces cuando fue el evento de la inauguración yo salía y gritaba por las ventanas de vez en cuando, como si estuviera llamando a alguien, pero como reviviendo un poco una imagen del pasado, como también un lugar de poder como usurpado por un suramericano. ¿Qué gritabas, Wilson? Solo así como ¡ah! Sí. Luego me cerraba y luego aparecía y gritaba por el otro lado, como un poco así como señalando una imagen, pensando en una imagen de otro tiempo, porque igual es un lugar como súper europeo también, donde todo es muy medido de cierta manera, como me parece a mí, no sé, en esos poquitos días que estuve. Yo quería leer aquí como una especie de reseña que escribieron para el catálogo de Bajo el mismo sol, una curaduría de Pablo León de la Barra para esta colección del Guggenheim. Sí. Entonces, y que retoma como ciertas ideas también de Michel Faguet, de otros textos. Entonces dice: su obra parte del complejo contexto sociopolítico de su país natal. Su fuerza y cualidades poéticas derivan de una sencillez formal, franca e inquisitiva. Los resultados de su trabajo, materializados como simples documentos, están enraizados en situaciones y encuentros que con frecuencia son ignorados por la historia. Sin embargo, está en ellos la consistencia vital de la experiencia humana. Más adelante dice: su obra mantiene un continuo compromiso con la exploración de las raíces de los conflictos y la corrupción en Colombia, específicamente interrogando la ubicua representación de la violencia en los medios masivos de comunicación, al capturar momentos íntimos y trazar las influencias de complejas constelaciones humanas y políticas. Su obra ofrece alternativas eficaces para irrumpir la percepción convencional conformada por la ideología y la propaganda. Entonces, como que exponer esto en el gobierno de Pastrana no era interesante, o sea, antes de 2002, porque básicamente también era como lo que estaba en los medios de comunicación de cierta manera, aunque yo encontré, después de lo que les contaba, que me ha problematizado un poco de qué hacer allá. Entonces el proyecto que yo llevé pensado para hacer allá era hacer unos retratos de 20 por 20 centímetros, unos cuadros de gente que no fuera importante como en esa guerra y que fueran guerrilleros. Entonces, y regalárselos. Entonces esos retratos cabían en el maletín y básicamente fueron como hechos, estaban pensados como para los niños. O sea, yo no sabía que habían, no tenía tan claro que habían niños, pero básicamente los entregué como a jóvenes de 14 años, de 15 años. Entonces esa fue como una idea, ¿no? Una idea, y como les decía en el proyecto también de Curazao, ¿no? Uno piensa una idea para una residencia artística, pero allá también se va a encontrar uno como con la realidad y va a descubrir como otras cosas. Entonces en este lugar pues hice esas fotografías y videos, y entonces por ejemplo encontré un grupo de vallenato que tenía la guerrilla,
que escribían sus propias canciones y que hacían sus presentaciones y que además tenían una coreografía donde algunos de los guerrilleros bailaban con armas. Entonces habían 3 guerrilleros que siempre salían a bailar con sus fusiles, mientras los otros tocaban instrumentos y esto era parte del show. ¿Cómo se llaman? Yo pensé que se llamaban los Rebeldes del Sur, porque yo escuché que decían los Rebeldes del Sur en la tarima y luego con el tiempo descubrí que realmente se llaman es Julián Conrado y los compañeros. Entonces, luego también hice otro video que era un guerrillero que está, un niño guerrillero que está contando su historia, pero que al mismo tiempo me permite retratarlo. Pero bueno, eso va totalmente conectado con esa primera idea pensada para ir a realizar en ese lugar. Entonces, cuando ya Uribe era presidente fue interesante porque ya se empezó a sentir ese asunto de que se iba a contar la historia desde otro punto, de que habían unos vencedores y unos vencidos y que había que construir como construir de otra manera la historia. Entonces, de cierta manera, como que la mayoría de documentos están en manos de los periodistas que trabajan para los medios de comunicación. Entonces yo tenía mis videos hechos y mi fotografía, entonces fue interesante pensarlas para ese espacio en una galería en Bogotá. Entonces hice esta exposición que se llamaba Larga vida a la nueva carne. Y era una exposición que, bueno, el título salía de Videodrome, de esta película de David Cronenberg, y estaban montados los televisores estos encima de estas cajas recogidas. Se supone que al arte siempre le conviene, que al arte le conviene la circulación y la visibilidad, y el mundo del arte da por sentado normalmente que lo que conviene es como la circulación, la visibilidad. Y entonces, pero bueno, eso no fue tanto una cosa que yo pensé, es como una reflexión posterior, pero realmente estaba el asunto de que había esa visibilidad para la guerrilla tan fuerte como en el gobierno Pastrana. Y entonces, ¿qué pasaba si uno, como con el efecto contrario, de cierta manera? Entonces yo puse un aviso hecho en acrílico que parecía como un aviso de la galería, que está ahí amarillo, donde dice que está prohibido hacer video y fotografía en esa sala de exposición y que estaban incluidos los medios de comunicación. Y parecía una cosa como institucional de la galería, entonces la exposición no salió como documentada y funcionaba un poco en relación también al ambiente como de vigilancia y como de nueva historia que se quería contar. Entonces cuando uno trabaja dentro de esos territorios, supongamos de conflicto, posconflicto, pues está todo el problema de que hay todo un montón de intereses alrededor de la propaganda y de la ideología, ¿no? Y que hay un montón de gente que te quiere patrocinar, pero también quieres que digas como unas cosas, y casi que esas cosas están como definidas para decirse. Y hacer como trabajos. Otra cosa que también me interesa señalar es como que todo arte, retomar una idea de Judy Werten que decía, que además pues está retomada también de muchos lugares, que decía que todo arte es político, que la afirmación como la negación son políticos, que una raya en un papel es político, que los artistas hablan sobre el tiempo que les tocó que vivir y que no necesariamente eso tiene por qué llamarse arte político, que uno de qué va a hablar de lo que le tocó vivir, que uno no va a hablar de lo que no le tocó vivir. Entonces, básicamente en relación al tema de arte político, pues. La exposición tenía como fotografías que hablaban de la representación institucional de la FARC en la zona de extensión. Fotografías del set de televisión con el logo de Enravisión, de la Casa de la Cultura de la FARC, de las antenas transmisoras de Enravisión. Y los videos eran pues como Rebeldes del Sur, el video de los músicos tocando 2 canciones, una canción que habla de una canción de música tradicional y en una letra también de música tradicional, en el sentido que es una letra que habla de la belleza del paisaje caqueteño, de la belleza de la mujer, y otra canción que es una canción de propaganda contra los paramilitares y contra el Estado. Entonces, como confrontadas dos canciones completas grabadas con un formato que es VHS-C, como un formato súper precario,
Y en esas zonas que estaban en la exposición, agregado... Sí, en esa exposición hay 4 videos. Sí, en esta. Sí. Pero de ahí fue que salieron hacia la que estuvo censurada. Sí, porque finalmente también pasa eso, ¿no? O sea, yo he hecho instalaciones, mis trabajos básicamente son como instalaciones con muchas piezas relacionadas, en el sentido de las relaciones de los trabajos y no tanto de, supongamos, la alteración tan fuerte del lugar. Y finalmente las piezas han sido, los curadores cogen como, supongamos, y separan las piezas. Y entonces me ha pasado mucho esto, ¿no? Que muchos trabajos, para hacer como un comentario, que muchos trabajos, que mucho de mi trabajo ha sido entendido no como en ese sentido de las relaciones entre las piezas, sino como trabajos aislados que han ido como conformándose, sobre todo por las decisiones curatoriales. Entonces ahora vamos a ver como imágenes de ese video. Pero entonces en esta exposición estaba Rebeldes del Sur, este video con 2 canciones, además uno de los conciertos, el concierto sucede en un espacio cerrado y luego sucede en un espacio abierto. Luego otro video que se llama Camilo en Caguanlán, que es una especie de ficción. Entonces como que era como un lugar súper interesante porque es como un lugar con una historia como documental, con mucha carga histórica para hacer una ficción. Entonces es un video actuado con un actor que va desde Cali, donde él sueña con tener un arma y no tiene como un espíritu participativo, entonces la gente está pasando ladrillos y él no ayuda sino que se para a mirar, él tiene las uñas largas y finalmente baila mapalé en un momento en medio de un evento donde hay un grupo que se presenta y baila mapalé. Entonces está ese video y está Baño en el Cañito, que son unos jóvenes de 14 años, 15 años bañándose y hablando de los cigarrillos, de la ropa, etc. O sea, como un video que trata no de la guerra o del conflicto, sino como de un momento de descanso de estas personas. Esta es la foto esa del set de televisión. ¿Y esas las tomó cuándo fue? Sí, esas son todas tomadas en esos 3 días. O sea, toda esta exposición surge de documentos recopilados en esos 3 días. ¿Y el ambiente que se vivía ya en ese momento, cómo era? Como si uno compara el ambiente que se está viviendo en el país en este momento a través de campañas por los medios que nos hablan de que ya se va a firmar todo en La Habana, y allá que se pensaba en la época que tú estuviste en el Caguán. Pues era muy raro, uno no sabía, o sea, uno hacía participaba desde dejarse vacunar, desde hacer las colas para entrar a los baños que eran inmensas, para bañarse con la toalla en el hombro. Pero había, por ejemplo, en San Vicente había un ambiente muy fuerte de miedo y de desconfianza, supongamos, de los habitantes. Entonces, los guerrilleros también tenían gente que hablaba con uno, pero otros que no hablaban con uno. Entonces, los niños no eran como para que hablaran con los visitantes y la gente del pueblo no quería hablar con uno. Entonces, había una cosa muy diferente, porque finalmente era un territorio del tamaño de Suiza que el Estado colombiano le entregó a la FARC y donde había una coproducción entre el Estado y la guerrilla de la FARC, económica, para que se pudieran hacer esas conversaciones, para que hubiera comida, para que la gente viniera y fuera. Pues era como una especie de laboratorio donde se estaba pensando desde muchos puntos económicos, culturales, etcétera, como el país. Pero donde... Sí no iban a firmar un acuerdo allá. Pero yo no veo que estuviera claro que fueran a firmar un acuerdo. No. Eso no habían llegado a ese punto de pronto. O sea, ellos hacían la representación institucional de todo, ¿no? O sea, los avisos de lata, así como los que hay no sé, en Pereira o en Cali o en Buga, eran así como hechos por la guerrilla y tenían esos mensajes, o sea, como no maltrate a los niños, son el futuro. O este que decía, cuide la flora Farepe, cuide la fauna Farepe. Este no se alcanza a ver ahí como, en este decía, no maltrate a los niños, son el futuro. Pero luego los guerrilleros de 14 años, que de los 12 años estaban allí, pues uno los veía cuando llegaban, que esa es como una historia que sigue, ¿no?
tenía 14 años. Esas fotos de un video de un fotograma de Baño en el Cañito. Y ese es este grupo. Entonces yo hice como unos documentos muy crudos también, de cierta manera, supongamos, en el diseño del video mismo, como Rebeldes del Sur, ¿no? Donde está grabado casi que están pegados los dos pedazos y no hay más decisiones de edición. Hay trabajos más complejos como Baño en el Cañito, que fue editado por Adriana, donde hay, supongamos, fundidos, donde está como enfatizado el hecho de que no es un asunto voyerista lo que está pasando allí, donde supongamos hay unos personajes bañándose, sino que hay un asunto de mucha tensión, donde ellos no aceptan ser mirados y donde hay una confrontación todo el tiempo con la cámara. Y eso está como puesto ahí en relación. Pero entonces están esos trabajos que fueron muy discutidos cuando fue el asunto el problema en 2007, porque yo puse este trabajo, porque estaba este trabajo seleccionado por una curadora en esta exposición en Inglaterra, y el agregado cultural, el embajador envió al agregado cultural, si no me equivoco, para que se llevara ese trabajo de la exposición, porque eso daba mala imagen al país, y porque ellos puedan tomar esa decisión, porque el Ministerio de Cultura y el Estado colombiano les respalda a sus funcionarios en el exterior en ese sentido de decisiones de este tipo. Porque yo lo vine a saber porque fue toda una discusión que se dio en internet y en el espacio del arte, pero luego cuando las instituciones y cuando los poderosos se quisieron callar, pues se callaron y ya no continuó más la discusión, hasta que entonces yo dije, yo quiero continuar la discusión. Entonces puse un derecho de petición y tuve 2 demandas puestas entre 2007 y 2012, que las 2 veces la perdí, pero que permitieron que hubieran interrogatorios y que esa conversación pudiera como continuar en un terreno como de lo jurídico. ¿Se pudo grabar ese tipo de...? Pues no la grabé, hubiera podido grabarlas, pero no la grabé. Pero sí están como los documentos escritos. Entonces, como les decía, pues esto fue puesto, como fue discutido en internet, también fue puesto muy en duda que esto fuera como un trabajo importante de video, porque era muy crudo, porque los materiales porque no tenían unas decisiones importantes de edición, sobre todo Rebeldes del Sur, que fue como este trabajo puesto ahí como en la picota pública. Entonces también como me interesó mucho hacer de esto como una investigación, y no solamente que fuera la experiencia de 3 días del año 2002, de ese momento. Entonces desarrollé como como descubrí cosas en ese asunto también del interés hacia la música. Entonces descubrí que ese señor Julián Conrado, antes se llamaba Guillermo Torres, y que había sido una promesa de la música colombiana en los años 70, del vallenato, que había sacado discos con Sonolux, que ahora es de Ardila Lula, y con otras empresas, y que había sido compositor, cantante, y también que en la FARC habían sacado LPs. Entonces la FARC también, Timochenko fue patrocinador, productor de algunos de los trabajos de la FARC, y salieron pues LPs producidos seguramente en empresas colombianas, pero sin créditos. Entonces hay estos discos. Entonces, como yo estaba coleccionando discos desde 2008, tengo pues como encontré también de algunos de estos trabajos. Este video de la banda fue grabado por vos. Sí. Cuando hubo la demanda esa, entonces ellos me acusaron al principio diciendo que yo no había hecho la cámara, y pusieron como en duda el que yo hubiera hecho la cámara, entonces porque me querían plantear como simplemente alguien que había sido vehículo para difundir una información. Pero bueno, eso fue como toda una cosa de las que se discutió ahí en esa vaina. Luego también cuando la FARC se vuelve como un cartel, cuando se vuelve como más clara esa idea de que eso era un cartel, o que eso se empieza como a volver más fuerte como en la conciencia colombiana, entonces también se empezaron como a encontrar esos 2 trabajos, el
el de la coca y el de la FARC. Entonces luego hago una serie de dibujos hechos con carbón de coca también, sacados pues de internet, estas imágenes como de internet. Y bueno, aquí está un poco como, eso es parte de un trabajo que voy a tener ahora en Medellín, que es como sobre la música, la economía y la música colombiana, y como cruzada por 3 proyectos, uno de un narco, este de la guerrilla y otro de los soldados colombianos. Entonces aquí está un poco como en esta lógica, pues como a fines de los años 70 Guillermo Torres era un prometedor cantautor de vallenato. A principios de los años 90 y en las filas de la guerrilla de la FARC asume el alias de Julián Conrado, nombre que le daría a conocer en el mundo musical revolucionario porque canta y escribe canciones para su grupo musical Julián Conrado y los compañeros. Este es un disco de la FARC, producido por la FARC, y ese es Julián Conrado como músico de la FARC. Aquí está un poco como, pero claro que aquí no se alcanza a ver, pero ahí aparece como Coordinación General Timochenko y Sor Luis Almeida. Autor de todos los temas, voz, dirección y producción, Julián Conrado. Y son discos que conseguí en los almacenes de segunda mano, ¿no? O sea, todo eso, esos almacenes son como una especie de biblioteca, unos archivos desarmados por todo el país, pues, donde te puedes encontrar, donde podrías como pensar en construir como un poco la historia. Y este es Julián Conrado, cuando se llamaba Guillermo Torres, en los años, eso es como del 78, y es el mismo que está en la portada del disco de la FARC. Entonces un momento todo importante del vallenato a finales de los 70, y él es pues como parte de esa generación de vallenatos. Aquí aparece también como cantante Guillermo Torres. Aquí aparece como compositor, y en este disco, pero no se alcanza a ver, aparece con el alias, pero de todas maneras dentro de un disco publicado legalmente aparece como Dr. Julián Conrado, como principios de los años 80. ¿Tienes idea de qué es de la vida de él en este momento? Pues él estaba enfermo y por esa razón nunca lo quisieron entregar en extradición a Colombia desde Venezuela. Y el año pasado lo pidieron desde Cuba, y entonces está en Cuba, pero nunca ha salido en los videos ni en ningún lado, pero se supone que está en las conversaciones de La Habana. Entonces de esa manera lo sacaron también de acá o sea, de cierta manera se protege como, porque estaba en un punto en donde querían que viniera a la cárcel acá en Colombia. O sea, durante muchos años lo estuvieron pidiendo y Venezuela nunca lo quiso entregar. Digamos que en este proceso de investigación de este personaje, ¿vos te diste cuenta, o digamos, si se siente que era como una persona emblemática dentro de las FARC? Pues él ha escrito esas canciones, o sea, no sé exacto cuáles son como la importancia de él en otros territorios, pero sí en el terreno como de la representación simbólica, en relación a la música, no sé, a ser un creador, a ser un músico revolucionario y esas cosas, no sé. Entonces esos son como unos trabajos que conectan también con estos trabajos. Este es un trabajo de 2001 en el Premio Luis Caballero, y un trabajo de 2011 en el Premio Luis Caballero, y los dos son como, uno es como una especie de continuación del otro. Los dos tratan del tema de la propaganda, del tema de la guerra, del conflicto. Entonces este es un trabajo donde yo hice una especie de investigación en revistas de actualidad, de farándula, de la relación entre artistas, políticos y narcos. Entonces aparecían fotos, refotografías de páginas de revistas, sobre todo de cromos. Había pues como una línea ahí que iba pues como por toda la exposición, y habían una serie de pinturas de los actores del conflicto, pero como todos de cierta manera glorificados o presentados como dentro de esa
como usando el recurso de la pintura histórica para conmemorar el personaje, pues. Entonces, de cierta manera, era una especie de sarcasmo también, y una ambigüedad pensando qué hace un artista en medio de una situación de guerra y de conflicto y de propaganda, ¿no? Pensando también en cómo había sido esto históricamente en Alemania o en Rusia o en la Unión Soviética, bueno, o en Italia. Pero entonces, ¿cuál debería ser el papel de un artista? O sea, esta era sobre todo una pregunta, porque a mí no me interesa tanto responder las preguntas, sino como pensar esas preguntas, pero yo no estoy tan seguro de dar las soluciones, por ejemplo, de decir cuál sería, pero sí era una pregunta sobre lo conflictivo que era vivir como en este contexto. O sea, este proyecto, se enmarcaba en el tiempo de cuando se ha fundado la Galería de Santa Fe, de cuando se ha llevado la Galería de Santa Fe allí, hasta principios de los 90. Entonces iba casi como de los 70 a los 90, creo, si no me equivoco. Y ponía como esa historia de la Galería de Santa Fe como un espacio, como si fuera exposiciones de embajada, donde habían como muchas exposiciones muy como sin unas políticas, sin unas posiciones claras de influencias, etcétera, y pensando también en la importancia de la Galería de Santa Fe en los 90, pero sin hablar de eso. Pero básicamente llegaba hasta principios de los 90, cuando la galería se establece como un lugar donde se hace el Salón de Arte Joven y donde luego surge el Premio Luis Caballero, etcétera. Entonces estaban estos eran eventos que eran muchos temas, no sé si era una exposición así como, aparecían por ejemplo eventos que han sido problemáticos y que los colombianos pensábamos que con olvidarlos ya era suficiente, entonces estaban puestos como pinturas de esos momentos, como USA 94, como el Ricardo Franco, como la quema del Palacio de Justicia, como todos estos, como varios de estas, y estaban cruzados con esas caricaturas, pintadas directamente en la pared. Y en el espacio se escuchaba la voz de Gabriel García Márquez apoyando a Andrés Pastrana. Era una publicidad política y era al mismo tiempo del gobierno de Andrés Pastrana. Entonces salía pues ahí como para sacar a Colombia de su propio infierno. Lo he hablado con Andrés largo y tendido y con Gustavo él desde hace tiempo. Bueno, y seguía así pues como... Pero entonces era sacado de una publicidad de campaña de... Entonces un poco mostraba también esa relación de los artistas y el poder y los políticos. Y la exposición de 2011 en la Galería Santa Fe, que fue la que estuvo aquí en esta sala, que era una exposición sobre la relación entre los políticos y los músicos. Desde el gobierno de Misael Pastrana Borrero hasta su hijo Andrés Pastrana. Entonces estaban las canciones de propaganda de músicos como Los Tolimenses, Rafael Escalona sonando en el espacio, y imágenes sacadas sobre todo de la discografía colombiana, de esos músicos, pero luego también como empecé a hacer como una asociación, entonces como los tolimenses eran cómicos de Sábado Felices, entonces también pinté los dos grupos de Sábado Felices, que eran los Ruanetas y los hermanos Monroy, pero luego también como se cruzaba con el asunto de Rebeldes del Sur y de mi interés como hacia ese tipo de imágenes, entonces luego entonces aparecen como ese romanticismo que había en los años, imágenes de ese romanticismo que había en los años 60, 70, sobre la guerrilla y sobre los narcos como en el mundo latinoamericano, o acá, no sé, como que uno vivía eso. Y eso como se veía en esa producción de imágenes de la discografía colombiana, entonces aparecían como, no sé, Fruco aparece como general y con armas, o aparecen los graduados con armas y con instrumentos musicales, o aparece Elenita Vargas vestida de guerrillera y dice la guerrillera Elenita Vargas. Entonces había toda una imagen romántica sobre la guerrilla y sobre lo narco, como en relación a Latinoamérica también, a la historia de Latinoamérica en los 60, 70. Esta caricatura está sacada del disco de Julián Conrado y los compañeros, entonces es como uno de los dibujitos, y yo lo hice ahí como sobre un panel de la misma galería. Luego estoy trabajando mucho como sobre colecciones de vinilos,
Entonces, por ejemplo, en esta había esta colección que buscaba como contar de cierta manera la historia, como un momento de la historia colombiana a través de esas portadas y eso, y de lo que se relataba allí. Estas son algunas de las pinturas que también estuvieron acá. Los dibujos hechos con carbón de coca. Y algunos como apoyos didácticos de cierta manera, como que explicaban cada gobierno desde ciertos sucesos y que estaban ahí como dentro de la exposición también. Sí, voy a poner aquí, perdón, sí, te estoy escuchando. ¿Tú qué piensas sobre el rol del arte de los artistas frente al contexto sociopolítico actual? O sea, si el arte debe tener una función social o no sé, ¿qué piensas de eso? Pues el arte, si quiere, puede tenerla, pero como que no sería como un deber, yo pienso. O sea, que es como que la inquietud de cada cual aborda su creación desde sus preocupaciones, sus vivencias. A ver, esa pregunta es difícil. Adriana, ¿me la ayuda a responder? Sí, cada uno decidirá qué quiere hacer y cómo quiere relacionarse con su realidad. O sea, yo sí pienso que el arte sí se podría ver en relación a la realidad más adelante. Si supongamos un artista que hablara de Marte, podría estar hablando de Marte supongamos desde Pereira, y habría que entender por qué habla de Marte desde Pereira, ¿no? Y por qué no, supongamos, podrían haber como gestos de escapismo, para llevarlo más radical, como supongamos un arte de escapismo. ¿Cómo es un arte de escapismo desde acá? Pero habría que entenderlo como en su contexto, no sé. Sí, la pregunta viene pues como al contexto que estamos viendo nosotros ahora con el cuento de... Pero es importante que los artistas hagan lo que quieran hacer, que haya como esa libertad del arte. Si quieren también darle la espalda a todo eso, bien. ¿Cierto? Es una posibilidad también, y como una posibilidad como de la libertad también. Pero habría que leer por qué. Eso tendría que tener un sentido. Entonces eso se leerá como, no sé. Wilson, porque pues en 2014 acá en el Museo de Arte de Pereira se hizo la exposición de Terrícola, parte de la producción en la que participó también Adrián Arenas, y los artistas que participaron estaban utilizando elementos de la naturaleza y de parte como de la riqueza colombiana en cuanto a lo mineral y a las cosas orgánicas, y de alguna manera, no sé, el concepto se hizo como evidente esa preocupación por esos mismos materiales, como por ejemplo el carbón o el coltán, que generan mucha riqueza por la demanda que hay a nivel global, pero que Colombia como que no se beneficia mucho la misma comunidad o la sociedad colombiana, pero aún así siguen esa explotación constante. Entonces, pues no sé, para mí de alguna manera sí hay una función de alguna manera, o se hace evidente una función del mismo artista tratando de rescatar la utilización de esos mismos materiales para una comercialización, pero hablando de cómo en Colombia no vemos ni siquiera capital simbólico en torno a eso. O sea, como artistas comprometidos con su realidad, artistas trabajando a la par como de los movimientos sociales, artistas trabajando para los movimientos sociales, como artistas entregando como sus capacidades y sus intereses a la dinámica social. Pues en Colombia hay una tradición también, o sea, hasta hace poco no era claro, supongamos, el papel de Taller 4 Rojo, que hacían grabado en los años 70 y que luego
y que hacían trabajos que trataban de la realidad y que hacían como una especie de arte político. Pero luego esos mismos, una parte de ellos se convierte en taller Causa Roja, donde van a trabajar como directamente con las comunidades, a trabajar y a desarrollar como estrategias. Ellos, por ejemplo, se funden con los movimientos sociales mismos y ya no hay como obra de arte, o uno lo rastrean por los investigadores luego. Pero pienso que es como interesante, nosotros tenemos ahora podemos pensarnos también desde allí, ¿no? Como supongamos en Argentina cuando viene todo el momento de la crisis en el 2000 y entonces aparece Taller Popular de Serigrafía, que van a las marchas y a los eventos para hacer para hacer las pancartas, las camisetas, lo que se necesite para la protesta, o Adriana Arenas y Carolina Caicedo hablando de temas como súper aterrizados en ese exponente terrícola, donde Carolina entonces hace estos trabajos en relación a las represas que están haciéndose en el Huila, donde desarrolla además un trabajo que ella diseña supongamos, para los espacios de arte, para las galerías, donde ella compra fotos, en algunos de los casos compra fotos al Agustín Codazzi que luego se convierten en una pieza. Los activistas que no tienen derechos de uso, donde alquilan drones para fotografiar una acción y luego esas fotografías son de libre uso para que la gente pueda como tener estos recursos, o Adriana haciendo esta empresa que desarrolla una metodología para explotar el coltán y que corresponde con unos intereses de conservación y como de cuidado de la naturaleza, y cómo crea una empresa real y se toma todo ese trabajo tan fuerte de crear la empresa, de ponerla en función y crea la metodología que propones al gobierno mismo. Entonces, en ese sentido yo pienso que es como un trabajo súper importante, pero también pienso lo otro que yo decía era pensando también que tampoco es importante no imponerle al arte, supongamos, unas obligaciones y decirle al arte, el arte tiene que hacer tal cosa, los artistas tienen que hacer tal cosa, tienen que operar de tal manera, porque es importante que haya esa libertad. Así supongamos los artistas se escapen desde acá a otro lado, pues, y supongamos aparentemente no se conecten con lo real, pero si ustedes, supongamos, está hablando de un arte de escapismo, hasta eso podría servir para entender esta realidad más adelante o ahora mismo, no sé. Pero sí, pues, pienso que eso es importante. Esas dos, como aclarar esa... Sí, estoy de acuerdo con tu posición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias por la invitación.